acá a mi lado, no hay que darle intervención dentro del Meet, lo tenemos en forma presencial al general Intini, que nos va a hablar de ciberespacio y ciberdefensa. Aníbal, rápidamente voy a dar lectura de un par de líneas de tu currículum. Sos comandante conjunto de ciberdefensa, dependés del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sos docente de la materia criptografía aplicada de nuestra maestría de ciberdefensa que empezó el año pasado y que tuve el gusto de tenerte como docente. Sos ex decano de nuestra Facultad de Ingeniería y fuiste el que tuviste la iniciativa junto con el licenciado Julio César Liporace de que seamos sede de esta Infoconf. Así que bueno, nos vas a hablar y nos vas a dar una disertación respecto de tu especialidad. Los dejo en manos del comandante Aníbal Intini. Aníbal, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a compartir la presentación. Tenés que tocar la presentación. Sí, la tenés que... Ahí está. Bueno, ahí entiendo que estamos compartiendo. Sí. A ver. A ver si empieza. Sí, ahí debemos estar viendo. Bueno, en principio agradecer a la conferencia, al Infoconf y a la red UNIF, por esta oportunidad y felicitar ya por el éxito de este evento, porque estamos en el final y bueno, me han dejado la parte donde ya están todos muy cansados y es lo que me toca agarrar el público con pocas ganas, pero bueno, espero que les interese la temática. Desde ya, mi idea es poderles transmitir qué se está haciendo desde las Fuerzas Armadas. También quiero transmitirles el por qué el Ejército y las Fuerzas Armadas en general tienen interés en participar en este tipo de eventos y por qué esta facultad tiene una capacidad de conocimiento y de desarrollo en esta temática. Entonces, es un tema propio de la defensa y eso es lo que me gustaría dejarles como resumen de esta charla. Además, es un gusto también para mí volver a mi casa de estudios de la que tuve el honor de haber sido decano también en algún momento. También algo que va a ocurrir es que tal vez sirva esto de resumen de las cosas que se fueron hablando durante estos 2 días. Seguramente que si ustedes prestan atención, van a encontrar en lo que yo vaya mencionando partes de muchos temas que específicamente se fueron hablando y acá los van a encontrar aplicados. Como ya se habló bastante del ciberespacio, pero en particular esta que es una definición bastante clásica, quiero remarcar el concepto de que las redes aisladas son parte de este ciberespacio. Y esto se hace muy importante al momento de analizar algo que también se habló durante estos días, que son las redes de tecnología de la operación. Algo que está creciendo de una manera exponencial, algo que está muy asociado al Internet de las cosas, es algo que habitualmente estamos viendo ya cada vez más en el hogar y en múltiples espacios en el que nos movemos. Pero esta es la particularidad que quiero dejar, de que no dejemos de considerar a estas redes aisladas como parte de ese ciberespacio. Ya vamos a ver algún ejemplo de problemas que ha habido para recordarlos un poco, ¿no? Este ámbito de actuación también se mencionó durante el día de hoy,
es un ámbito de actuación del instrumento militar, dadas las condiciones de conflicto que se desempeñan en él. El ciberespacio es totalmente distinto a los dominios que veníamos manejando y conociendo en los que podemos llamar hoy dominios clásicos. Ya decir derecha, izquierda, arriba, abajo y ese tipo de variables no son aplicables a este dominio. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas cuestiones que nos es difícil de definir y que obviamente, dada la reciente aparición de toda esta temática, va a haber que seguir definiendo en diversos ámbitos para seguir definiendo los modos de actuación y demás. Si hay algo que me quedó claro de alguna exposición que se dio al respecto del marco legal es la indefinición que existe respecto a esto, en lo que hace al marco legal y obviamente al marco internacional, que se hace mucho más complejo. ¿Contra qué vamos o qué es lo que operamos en este ecosistema ciberespacial? Obviamente lo que ustedes están viendo, las tecnologías de la operación de la información, la información propiamente dicha, los sistemas de energía, las personas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que hoy constituye, algunos de los puntos que constituye este ecosistema ciberespacial. Como capas del ciberespacio, un gráfico clásico, pero al que del punto de la capa social y la capa de información, que es donde se desempeñan las personas, y por ser un ámbito de desarrollo de la actividad humana, es que se genera o se aplica el concepto de que el conflicto es inherente a la condición humana y por lo tanto, este dominio se transforma en un dominio de conflicto de la misma forma que los dominios que hoy podemos llamar clásicos, a pesar de que algunos son bastante nuevos, si hablamos de unos 50 o 100 años atrás, en algunos casos, pero también tenemos la problemática del conflicto metida en esta temática. Esto es para ubicarnos, muchos de ustedes deben conocer este mapa, que es la conectividad y la idea que nos da de que el mundo se encuentra interconectado de alguna manera, por estas fibras que van cruzando, y la posición relativa que tiene la Argentina en esto y su condición de conectividad y lo crítico que se transforman las infraestructuras críticas en los puntos de conexión. Hay un punto clave donde ustedes ven que el país está conectado. Bueno, indudablemente ahí estamos hablando de una infraestructura crítica. En este slide vemos una distribución de los más importantes, de los centros de datos más importantes que hay en el mundo. Como vemos, la concentración de la información en forma, si lo pensamos físicamente dónde se encuentra ese dato almacenado, es muy probable que esté en alguna región del mundo que no es la que nosotros creemos o que en algunos casos ni siquiera sabemos dónde está, no sospechamos dónde está o tampoco nos interesa saber. Cuando empezamos a hablar de la nube y vemos el gráfico de conectividad anterior asociado a estos puntos, es muy probable que nuestra información, si perdemos la conectividad de alguna manera, estará en lugares donde no la podremos ir a recuperar fácilmente, y si estamos en medio de un conflicto, esto puede llegar a complicarse de alguna manera. Pensando en el concepto de cibercartografía, este es un concepto que alguien introdujo en algún momento, y si pensamos en las distancias de conectividad, acá empezamos a cambiar el paradigma de la... Perdón, Aníbal, que te interrumpa. ¿Por qué no hacemos el tema de descompartir? Porque no están avanzando los slides. Bueno, ok. A ver si lo hacemos de vuelta en el Meet. Ok.
Ajá. Estábamos hablando sin slides, entonces. Pero vamos a hacer una cosa distinta. Claro. A ver si ahora... A ver. ¿Y ahora? Ahí estamos tratando de solucionar el tema de que no estaban avanzando los slides, así que un minutito ya se van a cargar. Bueno, ahí ya se estaría cargando, vamos a probar. Bueno, entonces muestro los gráficos de los que hablé. Cuando hablamos del ciberespacio, hablamos entonces del ecosistema ciberespacial, de la temática del conflicto, digamos, el conflicto propio de la condición humana, donde el ciberespacio es un elemento más de desenvolvimiento humano, la interconexión a nivel mundial y la ubicación de los centros de datos en el mundo, que pensado o asociado al slide anterior, ustedes pueden ver la problemática asociada. En este caso, lo que decía es que si pensamos a nuestros vecinos como aquellos que estén mejor conectados con nosotros, vamos a ver que el paradigma de la frontera es muy diferente a el que estamos habituados a ver en un mapa clásico. Porque, por ejemplo, si estos números que ustedes ven acá están asociados al tiempo de demora de conexión con los servidores de un determinado lugar, van a ver que San Pablo está bastante lejos, Paraguay está muy lejos, pero algunos puntos de los Estados Unidos, en este caso Nueva York, Washington, etcétera, están muy cerca. Es decir, que ¿quiénes son realmente nuestros vecinos en todo esto? ¿Con quién debería yo tener relación para asegurarme que por esa frontera no tengo una amenaza o en determinado momento colaborar para que esa amenaza no se me haga, no se me convierta en un ataque? Bueno, esto cambia un poco la idea clásica de lo que son las fronteras y los límites en general. Pasando al concepto de lo que es la ciberdefensa, y hablando ya concretamente de algo que mencioné anteriormente, que justamente son los dominios, los ámbitos de operación. Clásicamente, el primero en aparecer, el dominio terrestre, luego el naval, y hace unos 100 años probablemente apareció el dominio aéreo y recientemente, un poco más reciente, el dominio espacial. El ciberespacio va a ser transversal a todos ellos. Indudablemente va a tener una influencia, ya sea en el desarrollo de actividades, operaciones que se realicen en estos ámbitos, como también va a tener su propio conflicto que se va a poder resolver en el propio ciberespacio. Ya hay múltiples ejemplos de todas estas interrelaciones. Como definición de ciberdefensa, una definición clásica de la que ustedes podrán leer, pero destaco la capacidad de prevenir, preservar y responder. Ahí está concentrada la actividad que se realiza desde la ciberdefensa sobre ciberamenazas y ciberincidentes asociados con infraestructuras críticas, objetivos de valor estratégico y, obviamente, para coadyuvar con la soberanía sobre el ciberespacio y permitir que ese ciberespacio se pueda desarrollar y se pueda moverse y trabajar de la manera que sea conveniente para las necesidades de la nación. Y yendo a la definición de infraestructuras críticas, bueno, esto ya lo hemos definido, pero bueno, básicamente son aquellas estructuras indispensables para el adecuado funcionamiento del Estado Nacional en sus diversas etapas, incluyendo las tecnologías de la información y las tecnologías de la operación. Las infraestructuras críticas, en particular del instrumento militar,
son los sistemas de comando y control, los sistemas de armas, los sistemas de comunicaciones, etcétera, los sistemas de información o los sistemas informáticos en general. ¿Cuáles son las operaciones que hacemos en el ciberespacio? O básicamente las operaciones defensivas, todas aquellas operaciones de protección, detección, etcétera. Las operaciones ofensivas, como operaciones de respuesta ante un ataque, y las operaciones de explotación, o a quienes lo definen como exploración, pero digamos, las operaciones que nos permiten encontrar aquellos o analizar aquellos terrenos llaves o aquel lugar, ámbito de operación donde podría haber una potencial operación que se requiera dentro del ciberespacio. Ciberataques, obviamente, a todo lo que ustedes están viendo, bueno, la reputación, a la información, a los sistemas, a los materiales, bueno, clásicamente son los objetivos de estos ataques. Sí destaquemos que en este caso el tema de las instalaciones asocia la temática de la tecnología de la operación. Algunas ideas de estas ciberamenazas, digamos, que ya se habló bastante durante estos días, clásicas ataques y muchos más que hay y que todos los días estamos encontrando algún formato nuevo en estos ataques. La problemática de este ciberespacio, de todo esto, destaco el usuario, que es el eslabón más débil, y ahí para los que les gusta llamarlo la capa 8, voluntaria o involuntariamente, siempre resulta el eslabón más débil, el password en la parte de abajo del teclado o en un papelito pegado frente al monitor, etcétera, etcétera. El password al compañero que no trabaja, que se va de vacaciones, entonces se lo dejamos para que trabaje, etcétera, etcétera. Cuidame el mail, bajámelo. Bueno, ahí estamos apuntados en este tema. En cuanto a las técnicas de defensa, bueno, y a los atacantes, básicamente nosotros tenemos que acertar siempre. El atacante solo necesita acertar una sola vez. Es decir, que un poco la actividad que tenemos en todo esto es bastante despareja, pero bueno, es el desafío que tenemos en este caso, ¿no? El área, obviamente, de operaciones es en el territorio nacional, en las infraestructuras críticas de la defensa y aquellas infraestructuras críticas que sean encomendadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y en los despliegues de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior. Obviamente, todo esto está todavía en un marco de análisis y es parte de definiciones que todavía deben seguir desarrollándose en el marco legal relacionado con esta temática. Algunos ejemplos de ciberataques. El clásico caso de Estonia, ahí lo que se puede ver es lo que se vivía en las calles de Estonia en el 2007 durante estos días en que fueron atacados, el famoso ataque que aparentemente habría sido de Rusia, nunca fue reconocido, pero con un alto nivel de digitalización, Estonia fue prácticamente paralizado en una denegación de servicio bastante fuerte, donde fue atacado por múltiples países, desde donde provenían los ataques de los botnets, que seguramente, sin saberlo, las computadoras infectadas producían el efecto que aquel que generó el botnet y lo disparó quería producir. Acá se puede ver en algún momento en un gráfico, vamos a poder ver cómo se realizaba este ataque de diferentes partes del mundo. Estonia era un país bastante avanzado en este sentido. Para los que no lo conocen, bueno, por ejemplo, el Skype es una aplicación que se generó en empresas en Estonia, y todo a raíz del cambio de la posición de una estatua del soldado ruso de la Segunda Guerra Mundial que quería ser cambiado de lugar, y eso no le gustó mucho a los rusos. Ahí lo que pueden ver es cómo el atacante dispersó el botnet, y ese botnet se empezó a reproducir, y a partir del disparo
todas esas máquinas conocidas como zombies atacan en forma directa el blanco. A raíz de esto, la NATO, la OTAN, crea en Tallinn, en la capital de Estonia, el Centro de Excelencia en Ciberdefensa, que es un referente y que es el que ya va por la segunda versión de este manual conocido como el Manual de Tallinn, que hoy también se mencionó a la tarde en alguna de las charlas. El caso de Georgia, digamos, donde también hubo un apoyo al avance de las tropas, donde el ataque de los rusos produjo que muchos sistemas dejaran de funcionar para favorecer el avance de las tropas. El Stuxnet, como un caso clásico de ataque a las tecnologías de la operación, demoró 5 años el plan nuclear iraní, que fue desarrollado en estos años, con lo interesante que este año ocurrió un caso parecido y que aparentemente los iraníes culpan a los israelíes de haberle infectado nuevamente la planta de Natanz con un virus parecido. Esto ocurrió en el transcurso de este año. Esto es una cuestión muy interesante al punto de ver el ataque físico contra una instalación. Acá había una persona que quería producir un daño físico contra un data center de Amazon, en el cual quería producir realmente una interrupción de los servicios, pero por rotura. Entonces, esto también es un tema interesante y ver que hay mentes que piensan un poco más allá del ciberespacio, pero que tiene una afectación obviamente directa con este problema, ¿no? Algunos casos ocurridos el año pasado, particularmente el ataque a Enel en Italia, afecta a la operación de Desur. Esto da una pauta del nivel de interconexión que todo esto tiene en el mundo. Algo que ocurre muy lejos de acá tiene un efecto sobre, en este caso, sobre un operador de distribución eléctrica. Otras cosas que han ocurrido, el ataque a migraciones, bueno, algunas cosas que son más que conocidas, pero bueno, son casos de ataques y utilizando métodos que ya se han hablado. Este es un caso particular que me gusta mencionarlo porque cuando hablamos de OT, de tecnología de la operación, hablamos de riesgo de vida. Este es un caso clásico donde un ataque a un centro de salud produjo la detención de un respirador y produjo que una persona muriera a partir de ese ataque. Imagínense que también, utilizando estas técnicas, podríamos estar abriendo una válvula de un dique y poder estar inundando un valle, quién sabe qué otros problemas podríamos tener. O hasta tomar el control de un aire acondicionado hogareño a través del concepto de la Internet de las Cosas, poder producir un incendio o algún tipo de daño que pueda afectar la vida o a las personas que puedan estar en proximidad. Otro caso clásico, bueno, también la página del Ejército Colombiano, que fue hackeada durante este año. Bueno, son algunos de los ejemplos. Y el caso de otro, más que clásico de este año, que ocurrió en mayo de este año, que fue la puesta fuera de servicio del Colonial Pipeline, que dejó con un problema de abastecimiento de combustible en toda la costa este de los Estados Unidos, produciendo una gran demanda de combustible, produciendo el aumento del costo del combustible, las grandes colas para cargar combustible y abastecerse, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es que en las áreas donde no se abastece con este oleoducto, también se creó la mentalidad de que iba a faltar combustible y generó cuestiones similares. Lo cual, fíjense, el concepto o el ataque psicológico que produjo el ciberataque, que termina probablemente con la confirmación de que tuvieron que pagar algún rescate para recuperar parte de la operación de este oleoducto.
Las organizaciones de ciberdefensa en el mundo, esta es la cronología, más o menos en el 2009, Estados Unidos crea su comando cibernético, la Argentina lo crea en el 2014, como ustedes podrán ver acá. En el 2017, como hito interesante, Alemania lo crea como una fuerza armada aparte de las fuerzas armadas que ya tenía constituidas. Y obviamente la línea de tiempo sigue. Este año Ecuador, por ejemplo, creó su comando cibernético. ¿Cómo estamos organizados en Argentina? Bueno, algo que ya se habló, pero estas dos leyes básicamente son las que rigen dentro del marco jurídico el trabajo de las Fuerzas Armadas, y como podrán ver por los años en que fueron estas leyes o que fueron sancionadas estas leyes, el ciberespacio no existía, el ciberespacio no está incluido dentro de esta temática. Dentro de nuestra jurisdicción o de la competencia dentro de este marco jurídico es con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Nosotros trabajamos en lo que hace a ciberdefensa y el Ministerio de Seguridad a lo que se relaciona con el cibercrimen. Por encima de esto, como lo vamos a ver ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, con el licenciado Gustavo Saín, que estuvo ayer también disertando también, trabaja en la política de ciberseguridad nacional. Y dentro del Ministerio de Defensa estamos organizados de esta manera. Del Ministro de Defensa depende el Secretario de Estrategia de Asuntos Militares, que depende la Subsecretaría de Ciberdefensa. Mientras que el Jefe de Estado Mayor Conjunto, del Jefe de Estado Mayor Conjunto depende el Comando de Ciberdefensa, y existe obviamente una relación directa entre todos estos elementos, justamente también con las direcciones de ciberdefensa que cada una de las fuerzas tiene y que trabaja en conjunto con este bloque que ustedes ven acá. ¿Cómo está conformado el comando? La misión es la que ustedes pueden ver acá, es la de conducir las operaciones de ciberdefensa en forma permanente para garantizar las operaciones del instrumento militar. Esto lo plantea justamente la resolución 343-2014, que es la resolución de creación del Comando Conjunto de Ciberdefensa. Estamos organizados de esta forma, con un comandante, un jefe de Estado Mayor, este Estado Mayor que es el que conduce las operaciones, y las operaciones se realizan dentro de este centro de operaciones, junto con el centro de ingeniería, que es el respaldo técnico y el que va realimentando el sistema para ir avanzando sobre las diferentes, para mejorar la respuesta del centro de operaciones a la ciberdefensa. De esta manera estamos constituidos con las misiones que cada uno tiene. Y este es el proceso, y acá marqué específicamente la importancia de la forense en este trabajo. Nosotros, ante la agresión, se gestiona esa agresión, se responde al incidente, y luego, mediante la forencia que se realiza en sus diferentes formas, ya sea en línea, en la nube, viendo las direcciones IP, etcétera, etcétera, se logra mediante las lecciones aprendidas, realimentar el sistema y prever futuras agresiones con características similares. Ahí la forencia toma una importancia muy predominante, y es realmente la llave para la realimentación de este sistema. El comando desde el 2014 ha evolucionado por distintas etapas, y hoy nos vemos afrontando el desafío del FONDEF, que es el Fondo Nacional de la Defensa, que es una ley sancionada el año pasado por el Congreso Nacional, que destina fondos al financiamiento del reequipamiento de las Fuerzas Armadas, donde estamos encaminados a crecer a partir de este financiamiento dentro de todo el marco de las Fuerzas Armadas. Una temática
muy importante en todo esto son los recursos humanos. Los sistemas de armas que utilizamos son de corta duración, las licencias se vencen, las tecnologías avanzan, hay un recambio importante, pero lo que hace al mantenimiento de las capacidades está basado en la temática de los recursos humanos. Altamente volátiles, difíciles de retener, escasos, y a partir de acá es que empezamos a pensar en una forma de resolver este problema. Y ya hemos empezado o lo trabajamos, digamos, en el desarrollo del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas como un instituto educativo apuntado a retener y a capacitar estos recursos dentro de las Fuerzas Armadas y apuntado también a futuro a que crezca dentro del Estado Nacional y a nivel nacional y regional como un referente. Tenemos la idea de crear la competencia en ciberdefensa, para lo cual tenemos el objetivo particular de crear dentro de las fuerzas la aptitud especial y para ello crear el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, que está en esta situación, que se crearía con este formato, con esta orgánica, con las actividades esenciales de la educación, y iniciamos ya las actividades educativas. Se creó el 19 de marzo del 2021 a través de una reunión del Consejo de Dirección de la UNDEF, a la que, dentro del cual el instituto está, tanto como esta facultad también, es decir, que va a ser parte del mismo equipo de institutos. El instituto va a tener una entidad propia en la temática de ciberdefensa, en coherencia con la política de ciberdefensa, un primer referente a nivel nacional y regional, y potenciar estas capacidades actuales y futuras en el Estado Nacional y en otras jurisdicciones del Estado, y también, ¿por qué no, regionalmente? Los perfiles de formación en ciberdefensa militar son los que ustedes pueden ver acá, básicamente apuntado a estos tres puntos: el especialista en ciberseguridad, el analista avanzado en ciberdefensa y el líder en ciberdefensa, que abarca la temática a la que estamos orientados. El instituto ya está en proceso de creación, ya está en obra, en donde hoy ocupa las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional. Va a tener más o menos este esquema en 4 aulas y 2 aulas técnicas. Y el día 12 de agosto de este año ya iniciamos el curso conjunto de homologación de competencias en ciberdefensa para capacitar a todo el personal que hoy es parte del sistema de ciberdefensa y homologar estos conocimientos, apoyándonos en institutos como esta misma facultad que ha dado gran parte de ese apoyo. En el plan de carrera universitaria dentro del que está inmerso, como ustedes pueden ver, es un plan de características universitarias y articula con diferentes ofertas académicas que ya tiene la UNDEF, como la maestría en ciberdefensa que se dicta en esta Facultad de Ingeniería del Ejército. En el relacionamiento internacional somos parte del Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, participamos de capacitación técnica de gestión en ciberdefensa a través de la Junta Interamericana de Defensa, hemos participado de varios ejercicios en el último tiempo, bueno, para dar algunos ejemplos. Y para ir cerrando, y que Pablo no me rete, vamos a ir dejando algunas conclusiones. Me estoy portando bien. Estás portando bien, Aníbal. La visión estratégica, entonces, en estos 4 pilares, en el marco legal, donde tenemos que adecuarlo y mejorar indudablemente el escenario en este sentido. Los recursos humanos, donde el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas va a marcar un hito en este sentido. La organización, ya sea interagencial y con otras instituciones y dentro de las propias Fuerzas Armadas, y aprovechar la infraestructura tecnológica y de ciencia y tecnología que el país indudablemente tiene con su capital humano, y que a no dudar en esto tenemos grandes posibilidades de avanzar localmente. Rápidas conclusiones en este sentido. Pensamos que hay que incorporar el ciberespacio al marco legal vigente de una manera más explícita.
tenemos que trabajar en las políticas para incorporar y retener recursos humanos. Y la inversión en ciberdefensa tiene que ser continua para evitar las pérdidas de capacidades que, como decía, los sistemas de armas y de ciberarmas tienen un periodo de vigencia mucho más corto que un sistema de armas como puede ser un avión, un tanque o un barco. Finalmente, la ciberdefensa no es una opción. Quien retrase el desarrollo será la próxima víctima. Acá siempre recuerdo la frase de que existen organizaciones de dos tipos, las que fueron ciberatacadas y las que no saben que fueron ciberatacadas. Entonces, acá esto ya ha venido para quedarse. Ciberespacio, entonces, como un ambiente de conflicto donde se resuelven una serie de problemas en el propio ciberespacio y que además complementa las acciones que se ejecuten en el otro dominio ya desde el punto de vista estrictamente militar, que es lo que hablábamos de la transversalidad respecto del resto de los dominios. Y el interés del Estado y las organizaciones han permitido avanzar firmemente en estas iniciativas de educación, integración y toma de conciencia en esta temática para alcanzar los niveles deseados y necesarios para seguir avanzando en esta temática. Hasta acá es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias. Pablo. Aníbal, muchas gracias. Muy buena tu explicación, en línea con lo que sé que pensás respecto de la ciberdefensa. Espero que el público se haya llevado un interés sobre qué es lo que estás haciendo vos en el Comando Conjunto de Ciberdefensa y en tu gestión. Y creo que va a ser muy buena. Tengo que visitarte, sé que tengo que visitarte, así que bueno, ya liberado un poco más de esta organización de la Infoconf, pasaré y te visitaré.